Bueno, buenas tardes hermanos, soy Graciela Muñoz de Fernández, cursillo 199, 5 hijos, 2 yernos, 2 nueras, 2 nietos y casada con José, o Pepe. Bueno, a mí me toca hoy dar el rollo Estructuras de Servicio. A mí cuando me dieron este rollo, la verdad que me puse a pensar qué complicado explicar algo tan técnico, tan esquemático, tan distinto a otros rollos donde uno puede ir hablando de experiencias y, bueno, medio como que un prejuicio mío con respecto al rollo. Pero a medida que lo fui preparando y lo fui leyendo y lo fui como rumiando, me di cuenta de que realmente ese rollo tenía mucha vida, porque detrás de cada cosa que iba viendo o leyendo había dirigentes, había personas. O sea que no era algo rígido y frío, sino que podía ver todo ese servicio de la estructura de servicio, valga la redundancia, en hermanos que había conocido en distintas funciones dentro del movimiento de cursillo. Entonces me fue mucho más fácil irlo comprendiendo. La estructura es, como les decía recién, algo que parece estático, algo rígido, algo un poco por ahí difícil de comprender a simple vista, pero si tenemos en cuenta que una estructura es el modo en que se organiza o se ordena distintas partes en un todo, es más fácil comprenderlo. Y se me ocurrió esta pregunta también mientras preparaba el rollo. ¿Soy o estoy? Se me ocurrió esta pregunta porque pensando en la palabra soy, en la relación al sentido de pertenencia de algo. Y la palabra estoy como un simple existir de algo temporario. Entonces yo los invito a que tengan presente esta pregunta, ¿soy o estoy en las estructuras de servicio del movimiento de cursillo? Vamos a comenzar este rollo recordando algunas cosas que nos fueron diciendo los hermanos en rollos anteriores para un poco refrescar algunos conceptos. El movimiento de cursillo habíamos dicho que tiene una estrategia y un método. Tanto la estrategia como el método nos van a llevar a lograr la finalidad del movimiento de cursillo, que es fermentar de evangelio los ambientes. Estas estructuras de servicio, para que realmente funcionen y logremos los objetivos, tienen que estar con una autoridad y una organización que nos permitan de esa manera mantener la identidad, ser fieles al carisma, a la mentalidad y a la finalidad del movimiento de cursillo. Para ello necesitamos de esta pequeña organización y de esta autoridad para que logremos los resultados que perseguimos en el movimiento de cursillo. Bueno, en cada diócesis tenemos dos estructuras muy importantes dentro del movimiento de cursillos, que son la escuela de dirigentes y el secretariado. Ambas estructuras, tanto la escuela de dirigentes como el secretariado, tienen algo en común. Las dos tienen que estar al servicio de todo el movimiento y tienen que formar una comunidad eclesial.
Con respecto al servicio, nos estamos refiriendo a tratar en todo momento de vivir la unidad dentro del movimiento. Tenemos que trabajar en comunión unos con otros, tenemos que tratar de que el movimiento crezca tanto en la diócesis como en el mundo. Y la escuela de dirigentes, la definición en ideas fundamentales dice que es la comunidad de cristianos con las aptitudes y las actitudes necesarias que en un clima de amistad buscan estar cada día más centrados, comprometidos y unidos para afianzar la vivencia de lo fundamental cristiano en sí mismo y en los ambientes, promoviendo la vida del MCC. Eso lo dice Ideas Fundamentales 3 en el número 319. Yo acá he resaltado algunas palabritas para que nos detengamos un minutito en cada una de ellas. Dice de que es una comunidad de cristianos. Quiere decir que no es cualquier comunidad. No somos ni un club, no somos una asociación, no somos un grupo, sino que somos verdaderamente una comunidad de cristianos que tratamos de reflejar a Cristo en nuestro testimonio diario. Después, acá está remarcado las aptitudes y las actitudes que necesita todo dirigente que está dentro de esta comunidad cristiana. Cuando hablamos de aptitudes nos referimos a esos dones que el Señor nos dio a cada uno, que los tenemos que descubrir para poder así ponerlos al servicio del Señor en el movimiento. Y las actitudes son aquellas cosas que están referidas a la empatía que yo tengo con los demás. Y con respecto a las actitudes, a veces yo tenía una hermana que decía, ay, yo me gustaría todos los días poder sonreír. Y pasaban los años y siempre era un deseo que tenía. Yo quiero sonreír, quiero tener alegría, pero pasaba el tiempo y no lo podía lograr. Hasta que un día lo charlamos y llegamos a la conclusión de que no nos podemos poner metas tan grandes en corto plazo, sino que tenemos que tratar de ir trabajando esas actitudes que queremos cambiar de una manera constante y siguiendo un proceso. Y ahí me acordaba de la frase de Juan 23, solo por hoy. Entonces yo le decía, bueno, solo por hoy voy a sonreír. Si lograba sonreír en ese día, había logrado sonreír un día. Si al otro día volvía a decir, solo por hoy voy a sonreír, lograba sonreír 2 días. Y si al tercer día volvía a pedir con esa frase, solo por hoy voy a sonreír, ya había logrado sonreír 3 días. Entonces quiere decir que a lo largo del tiempo ya no iba a tener que decir solo por hoy voy a sonreír, ya lo iba a hacer de manera automática. Entonces las actitudes no son imposibles de modificar, sino que con esta constancia y con ese deseo de lograrlo, lo podemos hacer. Si nosotros formamos comunidad cristiana, ponemos al servicio nuestras aptitudes y ponemos al servicio nuestras actitudes, lo vamos a hacer en un clima de amistad, porque solo con el clima de amistad yo puedo compartir eso entre los demás. Y de esa manera se va a dar por añadidura que vivamos entre todos lo fundamental cristiano, en nosotros mismos primero y después proyectándolo a nuestra comunidad y después al ambiente donde nos desenvolvemos. Bueno, en la escuela de servicio hay convivencia. Todos los dirigentes tratamos de convivir de una manera alegre, de poner ilusión, de poner entrega, y de esa manera vamos a lograr vivir en una armonía y en una verdadera convivencia de hermanos.
También se dice que de la escuela es el brazo largo del secretariado. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el movimiento, en las distintas funciones que desarrolla el movimiento, todo tiene que estar impregnado de escuela. Todo tiene que estar... o sea, no es que la escuela va a estar espiando lo que hace cada uno, pero es importante que esta relación de todos los dirigentes con la escuela sea fluida, porque de la manera en que nosotros participamos en ella, la escuela va a poder detectar cuáles son las necesidades de la comunidad, cuáles son las cosas que necesita, en qué tiene que poner más énfasis. Es decir, esta ida y vuelta entre los dirigentes de escuela y el secretariado se hace a través de la escuela. Por otro lado, me gustó esto de que es el laboratorio de ideas, porque en la escuela, además de estudiar, de reflexionar, de experimentar distintas cosas para que realmente sea amena y que todos podamos crecer en ella, se da esto de escuchar propuestas, de escuchar proyectos, de los cuales la escuela analizará junto con el secretario si son viables, si se pueden poner en marcha, si se pueden hacer. Y con respecto a esto, les quería contar que justamente en esta pandemia, en esta búsqueda que hacemos tanto de la escuela como del secretariado para estar unidos y en contacto, un grupo de hermanos presentó un proyecto hace muy poquito, y eso hizo que tanto la escuela como el secretariado se pusieran a trabajar en ese proyecto, se pusieran a analizarlo, a discernirlo junto con el asesor espiritual, y está surgiendo a través de ese trabajo un proyecto que muy prontito, para ser más específicos, la semana que viene en la reunión de coordinadora, lo vamos a bajar como información para que todos sepan en qué consiste esta nueva propuesta. Y la única manera que se dé eso es con la participación activa de todos los dirigentes del movimiento. ¿Cuál es la finalidad de la escuela? La finalidad de la escuela es acompañar en el camino de santidad. El Señor nos quiere santos y para eso tenemos que recorrer un camino. Desde que lo conocimos, hemos iniciado un proceso de conversión que nos va a llevar el resto de nuestra vida. Y la escuela lo que hace es acompañar ese proceso de conversión, ese proceso de santidad que tenemos que ir ganando en el día a día. Después da a conocer la escuela el carisma, la mentalidad, la finalidad, la estrategia en sus 3 tiempos del método. Y la entrega del mensaje cristiano. Esta entrega del mensaje cristiano es no solo profundizar sobre lo que nos enseña el Evangelio, sino también profundizar en todo lo que es el magisterio de la Iglesia, haciendo que despierte en nosotros la responsabilidad como laicos que estamos en la Iglesia y estamos en el mundo. La escuela, para lograr su finalidad y sus objetivos, actúa en 3 frentes. El primero serían sus miembros. Sus miembros van a profundizar lo que es el carisma, lo que es la mentalidad y la finalidad del movimiento de Cursillo. Sus miembros son miembros cristianos. Como dijimos, no somos miembros de cualquier asociación, sino que somos miembros de un movimiento que está dentro de la Iglesia. Estamos en permanente proceso de conversión y caminando juntos hacia la santidad. La escuela debe proporcionar a sus miembros las ideas, los criterios y las actitudes para su actuación como buenos dirigentes.
Bueno, con respecto a los grupos y ultrellas, la escuela tiene que estar atenta a sus grupos y a sus ultrellas, estableciendo un estrecho contacto y teniendo mucha cercanía con esta herramienta de perseverancia que es fundamental para el crecimiento de sus dirigentes. Por ejemplo, el anteaño pasado, la escuela vio que las ultrellas necesitaban crecer y difundirse. Entonces surgió entre la escuela y la comisión que llevaba las ultrellas en ese momento, surgió el deseo de salir a distintas comunidades, y ahí surgieron las ultrellas peregrinas. De esa manera se pudieron llegar a distintos sectores donde hacía mucho que el movimiento no participaba y no visitaba, y eso trajo como consecuencia positiva el hecho de que algunos hermanos que participaron de esas ultrellas peregrinas se reincorporaron, porque hacía mucho tiempo que no estaban, a la escuela. Entonces fue un saldo positivo para ese proyecto que surge a través de una necesidad que fue analizada por la escuela. También la escuela va a detectar en esas ultrellas y en esos grupos a dirigentes que puedan, si quieren, respetando su libertad, integrar y ser participantes de la escuela. Y de esa manera reavivar en ellos el deseo de precursillar y acercar nuevos hermanos que quieran vivir un cursillo. También la escuela trabaja en los ambientes. ¿Y de qué manera actúa en los ambientes? Ayudando, primero que nada, a los dirigentes que están en esos ambientes a descubrir, a encauzar y promover su vocación personal. Y de esa manera asumir la responsabilidad que tienen de fermentar de evangelio ese ambiente donde él participa activamente. La escuela tiene 3 dimensiones a las cuales tiene que atender: la escuela de santidad, la escuela de comunión y la escuela de formación. En la escuela de santidad, los dirigentes tenemos que dar testimonio de vida, pero no cualquier testimonio, sino un testimonio de vida santa. Es decir, que a medida que estamos en este proceso de conversión y este camino de santidad, tenemos que tratar que nuestros testimonios reflejen realmente un testimonio de vida cristiano, un testimonio de vida coherente con lo que decimos y con lo que vivimos. Y no necesitamos dar testimonio en conferencias o en lugares desconocidos. Todo lo contrario, tenemos que dar ese testimonio en los lugares cercanos, en nuestros propios ambientes, donde nos desenvolvemos en el día a día, como son nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, todos los lugares que nosotros tenemos injerencia en ese ambiente, ahí damos testimonio. La forma de dar ese testimonio de vida santa es profundizando en la oración, profundizando en la escucha de la palabra y teniendo una vida sacramental activa. Si nosotros notamos que algunos de esos pilares están flaqueando, deberíamos recurrir a una dirección espiritual, recurrir a revisar profundamente el trípode en nuestra reunión de grupo, etc. También damos testimonio de vida viviendo las bienaventuranzas. Tenemos que vivir el amor en nuestras comunidades y en todos los lugares donde estamos. Vivir profundamente el amor. Y estar permanentemente al servicio de los demás. Por más pequeño que sea el servicio que brindamos, ahí tiene que estar puesto realmente nuestro corazón y hacerlo con profunda intensidad y con mucho amor
hacia donde dirigimos ese servicio. La escuela de comunión. La escuela de comunión es vivir la comunidad eclesial en la escuela. Si nosotros vivimos la comunidad eclesial en la escuela y en nuestra vida, vamos a ser un signo en este mundo, porque los dirigentes de iglesia estamos como en vidriera. Todo lo que hacemos se ve, aunque nosotros por ahí pensamos que no nos ven. Entonces, si nosotros estamos dando un verdadero testimonio de comunión eclesial, eso va a ser un signo que muchos hermanos que nos rodean les va a llamar la atención. Y de esa manera vamos a hacer más atractivo el hecho de creer en Cristo. Además, la escuela busca que tengamos esta relación de comunión entre todos nosotros, entre nosotros y Cristo y entre nosotros y la comunidad, de acuerdo a nuestro carisma y a nuestra mentalidad. ¿Y de qué manera lo hacemos? A través de la amistad. A través de la amistad vamos a llegar a realmente crear un lazo de comunión con los hermanos que nos rodean. Vamos a poder de esa manera crear comunidad y trabajar en comunidad. Es importante también que seamos sinceros, que tengamos confianza en el otro, que compartamos criterios, que compartamos objetivos, que compartamos el esfuerzo, que cooperemos en las actividades que realizamos y que tengamos corresponsabilidad con un servicio que a lo mejor se nos pidió en la escuela a realizar. A veces se arman grupos donde se les ha pedido un servicio y es importante de que no asuma solo la responsabilidad de hacer ese servicio la persona que coordina el grupo, sino que cada miembro que forma ese grupo tiene que ser responsable de que ese servicio salga de la mejor manera. Eso es importante, ya sea en un servicio dentro de un cursillo, sea un servicio de la comisión, o sea un pequeño servicio que se nos pide en el movimiento. Bueno, la escuela de formación. Acá los dirigentes tenemos que, a través de la formación y de la participación en la escuela, realizar nuestra vocación y descubrir cuál es nuestra misión. Es importante la formación porque es una respuesta a la llamada a crecer, a madurar continuamente y a dar siempre más frutos. Esto lo dice Juan Pablo II en Christi Fideles Laici, número 57. Nos tenemos que formar, y acá me acordaba yo que cuando salimos de cursillo, el único libro que conocíamos hasta ese momento era la Guía del Peregrino. Y muchas veces yo recuerdo que en una primera etapa la Guía del Peregrino me acompañaba para muchas cosas. Es más, la llevaba en la cartera y más de una vez recurría a la guía para alguna oración, para algún rosario, para participar de algo que estaba ahí en la Guía del Peregrino. Pero no nos tenemos que conformar con ese solo libro, sino que el hecho de formarnos nos invita a que después de un tiempo de caminar con ese libro, crezcamos y conozcamos otros, como son las ideas fundamentales, ahora las ideas fundamentales 3, que son las últimas que han sido aprobadas en el movimiento, y así ir creciendo en formarnos con otros materiales que nos proporciona el movimiento. Los rollos de las escuelas, los rollos que se dan en cursillo, o sea, son todos materiales que nos van a ir formando y dándonos herramientas para llevar a cabo nuestra misión.
En esta formación vamos a ver el aspecto humano, porque esto va a hacer que como personas tengamos bien claros nuestros principios, nuestros valores, que estos sean sólidos, que formemos criterios y podamos desarrollar nuestras capacidades personales. Con respecto a lo espiritual, crecer en la relación con Dios, crecer en la relación de entrega con nuestros hermanos a través de la caridad, de la justicia. Y además, todos los dirigentes debemos colaborar no solo en la escuela y no solo en estos tres aspectos que son la escuela de comunión, de formación y de santidad, sino también tenemos que colaborar con el secretariado. ¿En qué? En las acciones que son necesarias para concretar los objetivos de nuestro secretariado en el movimiento, haciendo que además de lograr concretar los objetivos, también expandamos el movimiento de cursillos en la diócesis, realizando los cursillos, realizando jornadas de metodología, encuentros, etc. ¿Quiénes son los que integran la escuela? Los que integran la escuela son todos aquellos dirigentes que vivieron la experiencia del cursillo y salieron enamorados del movimiento, asumiendo la vocación misionera de la Iglesia desde el carisma del movimiento de cursillos. Esto supone una opción apostólica prioritaria. ¿Cómo se organiza la escuela? La escuela en general no tiene una forma concreta de organización. Esta organización la vamos a tener o la vamos a poner en funcionamiento de acuerdo a las necesidades que tenga la escuela en la diócesis, las posibilidades humanas con las que cuente, las posibilidades materiales del movimiento en cada lugar. Nosotros en Mendoza tenemos una escuela formada por un director de escuela, un vicedirector de escuela y tenemos comisiones de trabajo. En algunas diócesis habrá más comisiones porque el número de dirigentes así lo permite. En el caso de Mendoza, algunas comisiones se han fusionado por no tener la cantidad necesaria de hermanos que las integren. Pero hay otros lugares en que las comisiones son mucho más escasas que en el caso de nosotros y hay otros lugares en que tienen más comisiones. Pero en realidad cada escuela se va a organizar de acuerdo a esto, a los recursos humanos y los recursos materiales. El secretariado. El secretariado es otra de las estructuras del movimiento y está integrado por laicos, sacerdotes y religiosos, perdón. Como dijimos, es una estructura de servicio y está representada por una autoridad que es la del asesor espiritual, en nuestro caso es el sacerdote, el padre Hugo, un vicedirector espiritual, en nuestro caso el padre Juan Castaño, y tenemos dentro del grupo de los laicos el presidente, secretario y los vocales. Todos estos hermanos dirigentes laicos son hermanos que han salido de la propia escuela del movimiento. Deben tener aptitudes y aptitudes para el servicio, un claro conocimiento y fidelidad al carisma, a la metodología del movimiento de cursillo. Tanto los laicos como el sacerdote y el vicedirector espiritual, que también es sacerdote, trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo donde todo se reflexiona, se hace discernimiento permanente sobre la realidad del movimiento, sobre la realidad del mundo, sobre la realidad de la Iglesia.
y siempre todo esto se hace en un clima de amistad. Y además de un clima de amistad, como hemos dicho anteriormente, siempre con un espíritu de caridad y de servicio. Todos los laicos y sacerdotes que integran el secretariado tienen que tener también capacidad organizativa, capacidad de planificar con tiempo todo lo que se va a realizar en el movimiento. Permanentemente tienen que motivar, animar, estimular a todos los dirigentes y también dar testimonio de iglesia, testimonio de ilusión, testimonio de entrega, vivir un espíritu comunitario, no solo entre ellos, sino también entre el secretariado y todos los dirigentes del movimiento. Tanto este grupo de laicos como de sacerdotes son personas elegidas por el movimiento de Cursillo, propuestos al obispo, y él es el que aprueba las funciones que van a cumplir estos laicos y estos sacerdotes dentro del movimiento. El secretariado tiene la responsabilidad de custodiar la identidad del movimiento de Cursillo, de promover su acción evangelizadora en la diócesis y además de integrar al movimiento de Cursillo en la actividad de la iglesia toda, o sea, estar insertos en la pastoral de la iglesia. Bueno, el secretariado diocesano tiene varias funciones, como mantener la identidad del movimiento de Cursillo dentro de la diócesis, también tiene que coordinar las estrategias y el método del movimiento, programar y preparar lo que es cursillos, jornadas de metodología, encuentros, etc. Atender muy especialmente la tarea del postcursillo, atender y promover la vida en la escuela, mantener el contacto con la mesa nacional y atender a la inserción del movimiento a la pastoral diocesana. Vamos a hablar del secretariado diocesano y del secretariado nacional. El secretariado diocesano de Mendoza está compuesto por dos diócesis, la diócesis de Mendoza y la diócesis de San Rafael. La diócesis de Mendoza comprende todo lo que es Capital, Gran Mendoza, Valle de Uco, el este de Mendoza, y la diócesis de San Rafael comprende lo que es San Rafael, Alvear y Malargüe. Ambas diócesis están representadas por su respectivo obispo y compartimos las mismas funciones, la misma estructura del movimiento de Cursillo, pero tenemos la participación cada uno de su propio obispo, es decir, que todo lo que trabaja San Rafael con su obispo está en la misma línea pastoral que su obispo tiene para esa diócesis. Igual que Mendoza, también compartimos con nuestro obispo la línea pastoral de la iglesia de Mendoza y tiene que estar en común unión con la del movimiento de Cursillo. Los secretariados nacionales en cada provincia, así como en Mendoza tenemos dos diócesis, en cada provincia también hay distintas diócesis de acuerdo al tamaño de la población de cada provincia, y el secretariado nacional está formado por todos los secretariados diocesanos de todas las provincias donde existe el movimiento de Cursillo. El movimiento diocesano está en permanente comunicación con el Secretariado Nacional a través de su mesa nacional. La mesa nacional está integrada por 17 zonas, donde
Argentina está dividida en esas zonas y en cada zona hay distintas diócesis. En el caso de la zona Cuyo, que es a la que nosotros pertenecemos, está la diócesis de Mendoza, la diócesis de San Rafael, la diócesis de San Juan y la diócesis de San Luis. De esas 4 diócesis hay una que es la que coordina la comunicación entre los 4 y en este momento corresponde a la diócesis de San Luis. Entonces, la cabecera de la zona Cuyo es San Luis. El Secretariado Nacional está en comunión y participación permanente con todos los secretariados del país. La Mesa Nacional también responde y está relacionada con la jerarquía eclesial, que sería el Episcopado Nacional. La Mesa Nacional tiene que representar al movimiento en sus relaciones también internacionales. Volvemos al Secretariado de Mendoza para ver cómo está organizado. Dijimos que estaba organizado por el asesor espiritual, el viceasesor espiritual, el presidente, el secretario y 6 vocales laicos. En el caso de Mendoza, además de tener la escuela y dentro de la escuela las comisiones de escuela, por el tamaño de nuestra diócesis, tenemos además los brazos largos que nosotros decimos en el secretariado, que son las coordinadoras. Mendoza tiene una coordinadora en Maipú, en Luján, en San Martín, en Rivadavia, en Santa Rosa, La Consulta, Tunuyán y Tupungato. La manera de estar permanentemente comunicados, tanto el secretariado como las coordinadoras, es a través de los enlaces que son los miembros del secretariado que tienen la responsabilidad de estar en permanente contacto con un coordinador, o mejor dicho, con la coordinadora. De esa manera mantenemos una comunidad permanente entre las coordinadoras que están más alejadas y aún con las que están más cerca, con el secretariado. Y también es una forma de estar en contacto y en sintonía con la escuela también. Bueno, el Secretariado Nacional está reconocido por la Conferencia Episcopal, está formado por los presidentes de todos los secretariados diocesanos y las funciones y servicios que tienen es trabajar para la unidad del movimiento de Cursillo, reactivar y desarrollar el movimiento de Cursillo dentro del país, coordinar la relación de plenarios, encuentros, etcétera, con todos los secretariados diocesanos y estar en comunicación permanente también con los grupos internacionales. El MSC en Argentina tiene un secretariado nacional que cuenta con su mesa directiva. En este momento la mesa directiva está en la diócesis de Salta y el secretariado nacional dijimos que estaba integrado por 17 zonas, que es la cantidad de zonas que resultan de dividir todas las diócesis de Argentina. De esas 17 zonas, la nuestra es la zona Cuyo y como dijimos recién, las diócesis que la componen son Mendoza, San Rafael, San Juan y San Luis. Después vienen los grupos internacionales. Los grupos internacionales tenemos 4 grandes grupos. El grupo europeo, a ver si tengo acá ahí está. El grupo europeo, que en este momento está representado por España hasta fines de este año. La oficina latinoamericana, que está representado por Chile también hasta este fin de año. El grupo Asia-Pacífico-Australia también terminan este año.
y el grupo América del Norte y Caribe, que está también termina sus funciones este año y tienen que ser reelegidos. De estos 4 grandes grupos, el europeo, el latinoamericano, el de Asia, Pacífico, Australia y el americano, surge el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad, que en este momento está a cargo de México, que también termina este año su periodo. Por lo cual, de estos 4 grupos, tiene que surgir el nuevo organismo mundial a partir del año que viene. Este año se está trabajando con respecto a esto para saber quiénes van a ser los futuros responsables del organismo mundial. Dentro del grupo latinoamericano, nosotros pertenecemos al grupo regional del Cono Sur, y dentro del grupo regional del Cono Sur está Argentina y nuestros países hermanos como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Así como el grupo de la región del Cono Sur nos tiene incluido a nosotros y a los países hermanos, también tenemos el grupo, tenemos otros grupos como el regional América del Norte, el grupo regional bolivariano y el grupo regional Centroamérica. Bueno, este organigrama también acá hace el paralelo de cómo está organizado todas las estructuras del movimiento de cursillo, y esta pirámide donde está incluido desde los cursillistas hasta el organismo mundial, si bien es una pirámide que parece ser que está marcando una jerarquía, esta jerarquía está hecha en función a un mejor entendimiento de cómo funcionan las estructuras del movimiento de cursillo en el mundo, pero no quiere decir de que una estructura sea más importante que la otra, porque todas estas estructuras están formadas por dirigentes cursillistas que alguna vez hicieron el cursillo como todos nosotros, pero por una cuestión de orden y para entender cómo está constituido el organigrama de todo el movimiento en el mundo, es que se hace de este tipo de gráfico. Y para terminar, yo les quería compartir este dibujito del reloj para un poco sintetizar lo que son las estructuras dentro de la organización del movimiento de cursillo. En esa estructura hay distintos engranajes, unos más grandes, otros más chicos, otros muy pequeñitos que prácticamente no se ven, pero que todos forman parte del gran todo que es el movimiento de cursillo. Y si falla algún engranaje, por más pequeñito que sea, se detiene la gran maquinaria del movimiento. Por lo tanto, es importante que nosotros trabajemos en esta unidad, en esta comunión, en este servicio al movimiento para que este gran engranaje siga funcionando. Y por último, estas estructuras de servicio son un elemento esencial en la vida del movimiento de cursillo. El espíritu que lo anima y debe animar tanto a las estructuras como a la organización del movimiento es un espíritu de comunión, es un espíritu de servicio a la Iglesia, en la Iglesia y para la Iglesia, colaborando para que el reino de Dios se vaya haciendo posible ya en este mundo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las preguntitas para compartir, para trabajar después en los grupos, son dos. Después de conocer las estructuras de servicio, asumo que soy o estoy en ellas. ¿De quién o de quiénes es la responsabilidad de la estructura del MCC para que sea sólida y fiel al carisma, a la esencia y la finalidad? De colores.